Namaste, Namaskar. Muchas gracias por acompañarme en este webinar, en este seminario web. Vamos a tratar un tema muy interesante, creo que por eso ustedes están acá. Y este tema trata de cómo prepararnos para la muerte, qué es la muerte, cuáles son los miedos que tenemos respecto a la muerte. Y pues todo esto lo vamos a tratar a la luz de los Vedas, a la luz del conocimiento más antiguo de la humanidad, el conocimiento de los Vedas, el conocimiento del yoga. Entonces, en primera instancia, voy a pedir las bendiciones a mis maestros espirituales para que pueda dirigir unas palabras de forma apropiada a ustedes que sean nutritivas para nuestro corazón. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chatsuru Militan Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la oscuridad de la ignorancia, pero mis maestros espirituales están abriendo mis ojos a través de Divya Gyana, el conocimiento divino. Por lo tanto, les ofrezco a ellos mi Namaskar. También ofrezco mi Namaskar, mis respetos a cada uno de ustedes, a su alma, que está en el corazón, que es de seguro lo más valioso que tiene. Bien. Este webinar hace parte de una introducción a un curso que vamos a lanzar esta semana muy interesante en nuestra escuela sobre la historia de las asanas, sobre qué representan las diferentes asanas, cuál es la historia, la filosofía y el contexto en el cual se presentan. ¿Por qué? Porque los rishis, los videntes de la verdad, ellos se fueron al bosque a meditar y a través de la observación de la naturaleza, de los animales, de los elementales, identificaron diferentes estatus, diferentes verdades, identificaron cómo estos elementos de la naturaleza, estos seres de la naturaleza estaban representando también aspectos de nuestra personalidad a trabajar a través de la práctica del yoga. Y hay una postura muy conocida, a todos los estudiantes les gusta muchísimo, que se llama Shavasana. Entonces todo el mundo quiere relajación, quiere acostarse, quiere descansar y disfrutar de la postura de Shavasana. Aparentemente es una postura muy fácil, es echarse en el suelo boca arriba y descansar, pero los que practicamos Shavasana, los que practicamos yoga de forma continua, nos damos cuenta que no es tan fácil hacer esta postura. ¿Por qué? Porque precisamente en el momento de la relajación, entonces suena el celular o nos rasca la nariz, a pesar de que no nos rascó la nariz durante toda la clase, o empieza a entumecerse alguna parte del cuerpo, o sentimos frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos dificulta quedarnos quietos, se nos dificulta quedarnos en presencia, se nos dificulta quedarnos tranquilos. ¿Por qué? Porque vivimos en un medio ambiente sobreestimulado, en el cual todo el tiempo tenemos muchos estímulos que llevan los sentidos hacia afuera. Y precisamente la Shavasana es para practicar pratyahara, que llevar los sentidos hacia el interior, para poder ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Ahora, así como practicar la postura de Shavasana, la técnica de Shavasana, ya nos dimos cuenta que no es algo fácil, que se requiere un nivel de tranquilidad, de concentración, de interiorización, de percepción del cuerpo. Asimismo, esta postura también a nivel místico, a nivel esotérico, representa morir. Shavasana es la postura de cadáver. Y morir, la muerte, todas las connotaciones que ello tiene en nuestra cultura, pues generalmente ha sido un término muy relacionado con muchos tabús, con muchos miedos, con muchas incógnitas. Entonces, de forma consciente o de forma inconsciente, muchas personas tienen miedo a morir y otras tienen miedo a vivir, pero el miedo es el común denominador de todas las diferentes circunstancias en relación a la muerte. Y en la sociedad, en la educación, se nos prepara para muchas cosas en la vida. Muchas personas entonces se preguntan, ¿tendré hijos? ¿No tendré hijos? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Viajaré al exterior? ¿Viviré en mi país natal?
podré tener dinero, no tendré dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente todas estas circunstancias son, digámoslo, relativas de acuerdo al Prarabdha Karma, al karma que se está manifestando en este momento, a la Prarabdha Karma, al karma pasado que aún no se ha manifestado. Y pues simplemente algunas personas tendrán hijos, otras no tendremos hijos, unas personas tendrán dinero, otras no tendrán dinero, unas personas lograrán un éxito profesional, otras no lo lograrán, eso es relativo a cada persona, a cada circunstancia, pero por lo que sí tenemos que pasar todos es por tener que abandonar este cuerpo material por la muerte. Esa experiencia ya tenemos el tiquete comprado y por lo tanto, como es algo que realmente nos compete a todos, deberíamos prepararnos para la muerte. Pero vemos como tanto la educación secular como la educación religiosa está rodeada por muchos tabús en relación a la muerte. Y podemos ver entonces cómo hay personas que tienen miedo a morir, pero también hay personas que tienen miedo a vivir. Esta imagen es muy significativa, les voy a exponer un poquito. Esta es una terapia de choque que hacen en Corea del Sur. En Corea del Sur los estándares de trabajo, los estándares académicos, los estándares de vida, los estándares de éxito, la presión social, la presión del gobierno, la presión de las fuerzas militares es muy fuerte sobre la población. Y en Corea del Sur hay muchos suicidios, es uno de los países a nivel internacional que más tasa de suicidios tiene en el mundo. Por lo tanto, allí en Corea del Sur tuvieron que hacer una terapia que le implementaron en los colegios, pero también le implementan con personas adultas que han tenido ideaciones suicidas. Y en esta terapia entonces llegan a un salón, en un centro terapéutico, allí tienen unos ataúd, ellos se visten, el color del duelo cuando hay un muerto en la familia es color blanco con una estola de color amarillo, y antes de entrar al ataúd, al lado hay un asiento con un escritorio, ellos tienen que sentarse a escribir su testamento. Después de eso tienen que hacer una meditación en pedir perdón a todas las personas pues, que de una forma u otra han ofendido a lo largo de su vida. Después de esto, entonces tienen que eh, eh, hacer una carta de despedida y después de eso entran durante 15 minutos al ataúd y se hace todo el simulacro de la muerte, se hace toda esta experiencia para que las personas resignifiquen su vida y vean, digámoslo, si realmente les corresponde morir en ese momento o no nos corresponde quitarnos la vida, porque pues en última instancia sabemos que Dios es el único dador de vida y la única persona que pues va a determinar el momento en el cual tenemos que partir. Entonces vemos que el miedo a la muerte no solamente se limita al miedo a morir, también hay miedo a vivir, porque estamos llenos de identificaciones temporales, estamos llenos de inseguridades, porque muchas veces nos ponemos la vara muy alta, entonces si no logramos el éxito que la sociedad, que las redes, que los amigos, que la familia nos imponen, entonces sentimos frustración, sentimos tristeza y muchas veces optamos por morir. Por otra parte, entonces, como les decía, este miedo se divide, que es el mismo miedo, es avidia, es ignorancia, pero se divide en el miedo a vivir una vida digna, una vida plena, una vida en armonía, pero por otra parte también existe el miedo a morir. Y en ese sentido le agradecemos al maestro COVID. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene que verse como una herramienta muy útil para buscar la sanación, para buscar la conexión con el ser, para buscar la trascendencia. No debemos ver la enfermedad como algo malo, simplemente es algo que, así como ya dijimos que todos hemos comprado el tiquete de partir de este cuerpo material, también nuestros cuerpos van a enfermar. Pero lo que va a cambiar es cómo yo vivo la enfermedad. Yo vivo la enfermedad como un castigo, vivo la enfermedad como un aprendizaje. Eso es lo que yo puedo cambiar en relación a mi karma. Y en ese sentido agradecemos al maestro COVID, porque el COVID ha sido un gran maestro y el COVID nos dejó ver unas vulnerabilidades a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo, muy importantes a nivel social. Y podríamos decir que pues hay muchas facetas de lo que nos enseñó este maestro COVID, pero en relación al tema de hoy, al webinar de hoy, una de las principales enseñanzas del COVID y lo que nos pudimos dar cuenta es que las personas tienen mucho miedo a la soledad,
tienen mucho miedo a estar desnudos dentro de la casa, en una esquina, sin medios de distracción, porque cuando la gente se distrae y sale de fiesta y sale a pasear y sale al centro comercial y está con sus amigos y se entretiene con la familia, pues es más fácil no verse la naturaleza, no ver la sombra, no ver lo que tenemos que trabajar internamente. Pero por otra parte, cuando estás solo, cuando estás en cuarentena, cuando estás aislado, puedes tener un momento maravilloso para interiorizar de nuevo, pratyahara, que está relacionado con la shavasana, la postura de cadáver, morir para el campo externo y nacer para el campo interno, morir para vivir. Eh, o puede ser una neurosis. Muchas personas también lo vieron como una neurosis, amargaron sus vidas, amargaron la vida de las familias. Ya sabemos que en el momento de la cuarentena por el COVID incrementó la violencia intrafamiliar, incrementaron los abusos dentro de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa fue una de las grandes vulnerabilidades que nos mostró el COVID y la otra fue el miedo a la muerte. El principal problema del COVID es que la gente tiene pánico a morir, ¿sí? Y por esto, este no es un tema muy apetecido para muchas personas. Generalmente cuando uno va a hablar de la muerte dicen, no, no hable de eso, mijito, no, no diga eso, no piense en eso. Pero de nuevo es absurdo no pensar en la muerte, no prepararnos para la muerte, sabiendo que todos tenemos que pasar por ese momento. Entonces, agradezcamos al maestro COVID, ¿por qué? Porque nos mostró estas vulnerabilidades y porque si somos lo suficientemente conscientes e inteligentes, podemos prepararnos para este momento, para este gran paso que todos vamos a dar cuando nos corresponda. Ahora, así como hay personas que nunca se han cuestionado estas cosas o que las han visto como un tabú o que las han negado o que las han colocado debajo de la alfombra, por otra parte, sí hay sabios que durante miles de años se han dedicado a prepararse para el momento de la muerte. Se han preguntado sobre qué pasa después de morir. Se han preguntado sobre de dónde venimos antes de tomar este cuerpo material. Y al respecto, hay una hermosa conversación, la cual es uno de los textos fundamentales que nosotros utilizamos dentro de la práctica del yoga y es el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita hay 700 instrucciones en las cuales el Ser Supremo, Krishna, está instruyendo a su discípulo Arjuna, que representa un alma condicionada, confundida como nosotros, que busca al maestro, que busca la iluminación, que busca la trascendencia y que pide ayuda. Entonces, el primer punto para que se pueda entregar este conocimiento del Atma Gyan, de la ciencia del ser, es que reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Y en ese sentido, el problema no es tener miedo a la muerte, el problema es negar el miedo a la muerte y creer que somos muy fuertes y muy poderosos y nada nos afecta. No es así. Pero cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y decimos, tengo miedo a la muerte, no sé qué va a pasar, allí, si soy sincero, si me conecto de manera apropiada, si oro de manera apropiada, seguramente van a venir las respuestas del campo superior, del campo de la conciencia. Y acá tenemos un punto muy importante. Sufrimiento, los diferentes tipos de sufrimientos que tenemos que experimentar en esta existencia material es igual a avidia, ignorancia en español. Todo sufrimiento que vive el ser humano simplemente es causado por la ignorancia. Y volviendo al Bhagavad Gita, que nos va a dar luces al respecto para poder resolver nuestras incógnitas del día de hoy, Arjuna tenía que luchar, ¿sí?, en una guerra justa, no una guerra injusta como la que estamos viendo en diferentes partes del mundo, simplemente por política, por economía, por poder, se maltratan niños, se maltratan mujeres, se maltrata población civil, se destruyen los países, se destruyen las economías, se destruyen las naciones y en última instancia, pues la gente del común es la que sale más vulnerada con todos estos temas. En la antigüedad no era así. En la antigüedad no era un presidente con un botón mandando bombardear desde su búnker a otro país. No, no era así. Los reyes, los rayars y los reyes santos eran kshatriyas, guerreros, y ellos eran los primeros que estaban en el campo de batalla. No estaban escondidos detrás de un búnker. Segundo, habían campos especiales para la guerra, lo que podemos ver en la Edad Media, los campos de Marte. Entonces allí no estaba la población civil, allí simplemente estaban
estaban la población civil resguardados en la ciudad, y en un campo aparte estaban los guerreros que combatían en la guerra. Por lo tanto, no se hacía daño a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Ese era otro punto. Y asimismo, pues en la batalla de Kurukshetra, en la cual se habló el Bhagavad Gita, era un lugar especial en el cual combatieron estos dos ejércitos de los Pándavas y de los Kurus. Arjuna pertenecía al bando de los buenos, por así decirlo, y el bando opositor los había intentado matar, había intentado denigrar a su esposa, les habían robado las propiedades, les habrían robado el derecho legítimo al trono, a ser herederos del trono, y en ese momento entonces se declara la guerra. No antes de declarar la guerra, se trató por diferentes medios de evitar la guerra. Por lo tanto, hay un tipo de violencia permitida y hay un tipo de violencia no permitida. Ahimsa se ha traducido incorrectamente como no violencia, pero realmente la violencia es necesaria en el mundo material. Incluso lo sabemos, Jivo Jivasa Jivanan, cada entidad viviente es alimento de otra entidad. Por lo tanto, ahimsa se refiere no violencia innecesaria. Y antes de ir a la guerra, pues hay que intentar conciliar. Pero si las otras personas no quieren conciliar y están pasando por encima de nuestros derechos, pues no queda otra manera de poder resolver el conflicto, sino a través de la guerra. Pero debido a que en el bando opuesto de Arjuna habían maestros de guerra que le habían enseñado a él, habían familiares de él, él no quería participar en la guerra. ¿Por qué? Porque él creía que los iba a matar. Y entonces él estaba confundido respecto a cumplir su deber. Y él demostró esta vulnerabilidad al señor Krishna y le dijo: mi querido señor Krishna, una mezquina flaqueza ha afectado mi corazón, he perdido toda compostura, no voy a pelear. Y en ese momento dejó resbalar su arco, Gandiva, y quedó en el suelo postrado. Y allí, que es donde empieza realmente la obra del Bhagavad Gita, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el señor Krishna dice: Arjuna, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarte. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos otros reyes que están en la guerra. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Así como en este cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego de la juventud a la vejez, y finalmente de la vejez el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. La persona sensata, quien tiene Atma Gyan, conocimiento del ser, no se confunde. ¿Por qué esta persona no se confunde con el cambio de cuerpo? ¿Por qué? Porque esa persona tiene Atma Gyan, tiene conocimiento del ser. Esto es algo muy importante. Tenemos que identificar qué es eterno y qué es temporal, y cómo me relaciono apropiadamente con lo eterno y cómo me relaciono apropiadamente con lo temporal. Si no, simplemente pues no va a tener un criterio apropiado para desenvolverme en la vida y para trascender utilizando apropiadamente la inteligencia que Dios me ha dado en este nacimiento humano. Ahora, ¿en qué se fundamenta entonces el Atma Gyan, el conocimiento del ser? En entender la permanencia y la impermanencia. En el Bhagavad Gita, entonces se describe este hermoso mantra: Nashato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sattaha, ubhayor apidrishto antastu anayos tatua darshibihi. Los tatuadarsin, las personas que pueden ver la verdad, que son seres iluminados, han concluido que de lo no permanente, el cuerpo material, entonces del cuerpo material no hay permanencia. Y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Tenemos un cuerpo material, no lo podemos negar, pero este cuerpo es temporal y está sujeto al deterioro. Por otra parte, no tenemos alma, somos el alma, Aham Brahmasmi. Somos energía espiritual pura, parte y porción del Creador Supremo. Y cuando yo me sitúo en el plano del ser, me sitúo en el plano del alma,
me libero de la ignorancia, que es la causa del sufrimiento y la causa del temor a la muerte. Brahmabhuta prashanad manasoshatina kanshati sama sarvesu bhutesu mas bhaktin lavate param. Aquella persona que se sitúa en el plano del Brahman, en el plano del Atman, del ser, se libera del sufrimiento causado por todo tipo de apego o de rechazo al mundo material. Y en esta alma se presta la determinación de servir al Ser Supremo. Mad Bhaktin Lavate Param. Y allí se abren las puertas de la más hermosa realidad. Para el alma no existe nacimiento ni la muerte. Entonces, ¿cómo nos liberamos del miedo a la muerte? Entendemos que nunca vamos a morir, porque el alma es nitya, el alma es eterna. El alma no empezó en un momento de la historia y el alma no va a terminar en un momento de la historia. Ahora, ahí viene otro miedo. Yo digo, wow, y si no muero, hoy soy eterno. Y si soy eterno, ¿qué voy a seguir haciendo por toda la eternidad? Voy a seguir viendo Netflix, voy a seguir saliendo en vacaciones, pues si no tengo tantos recursos, no sé, al parque del barrio o a Melgar, los que tienen muchos recursos a Miami, Europa, y además de eso, entonces tengo que seguirme casando y tener hijos y trabajar y tengo que mantener y tengo que después ganar una pensión y retirarme y volver a lo mismo. Entonces, eso depende de tu conciencia en el momento de la muerte, que va a ser el último tema de nuestra discusión del día de hoy, de este webinar. Pero la persona que cultiva una relación con el Ser Supremo, con la trascendencia, con la verdad divina, para ella se despliega toda una gama de oportunidades que lo van a llevar a una positiva y progresiva inmortalidad. Y allí va a tener sentido la eternidad del alma. Sin esa conexión con una positiva y progresiva inmortalidad, créanme que no tiene ningún sentido vivir por toda la eternidad. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No muere cuando abandonamos el cuerpo. El alma continúa. Por lo tanto, el primer punto para liberarnos del temor a la muerte es entender que el alma no muere. Es entender que nadie muere. Entonces, como les digo a mis estudiantes de yoga, ¿cuántos millones de personas murieron por el COVID? Nadie murió por el COVID. ¿Hubo personas que tuvieron que desencarnar debido a la situación del COVID, a la enfermedad? Sí. Personas desencarnaron en el futuro, personas desencarnaron en este momento, personas van a desencarnar en cualquier momento. Incluso dentro del Mahabharata, que es la gran obra literaria en la cual está incluido el Bhagavad Gita, se hace una pregunta a Yudhishthira, que es hermano de Arjuna, la persona acá que está discutiendo el Bhagavad Gita con el señor Krishna. Y a Yudhishthira se le pregunta, ¿qué es lo más asombroso? Y él contesta, lo más asombroso es que diariamente miles y miles y miles de personas entran en las fauces de la muerte. Y sin embargo, las personas que siguen vivas sienten o piensan que van a vivir por siempre dentro de este cuerpo material. Eso se me hace totalmente asombroso. Por lo tanto, algo sensato es prepararnos. Y la preparación es entender que somos eternos, que el alma no nace ni muere y que el alma está dispuesta por el Ser Supremo para disfrutar de una eterna relación, de un eterno vínculo de amor hacia Él. Ahora, ¿cómo prepararnos entonces para la muerte? ¿Cómo volver a la muerte nuestra amiga? ¿Cómo dejar de lado ese concepto de la muerte es el enemigo, la muerte es mi enemiga, no hables de esto, no digas esto, no le desees esto a nadie? No, tenemos que tenerla cerca, tenemos que verla a los ojos. ¿Por qué? Porque lo que tú desconoces, lo desconocido te genera pavor, te genera miedo. Pero cuando tú afrontas, cuando tú identificas, gradualmente se libera ese temor. En el Bhagavad Gita, más adelante, de esta descripción del conocimiento del alma del capítulo 2, en el capítulo 8, se describen los diferentes estados que alcanza el alma en el momento de la muerte, de acuerdo a su conciencia. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 8, el texto 6 dice, Yam yam vapishmaram bhavam
Tyayantyante Kalevaram, Tam Tam Evaiti Kaunteya, Shadatat Bhavavavitaha. Cualquier estado de existencia que uno recuerde en el momento de la muerte, ese estado alcanzará sin falta. ¿Y de qué va a depender ese estado de conciencia en el momento de la muerte? De lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, de lo que hemos cultivado durante toda nuestra vida. Por esto es muy importante poder centrar nuestra mente en un sujeto de meditación. Y en el caso pues, de los practicantes de yoga, el sujeto de meditación es Paramatma, el maestro interno, el ser supremo, quien está en nuestro corazón y quien está en el corazón de todas las entidades vivientes. Porque si tú en el momento de la muerte recuerdas al ser supremo, entonces te vas a liberar del sufrimiento, te vas a liberar del miedo, te vas a liberar de la ignorancia y vas a encontrar paz, tranquilidad dentro de tu corazón. Pero si tú en el momento de la muerte estás meditando en quién se va a quedar con tu casa, en quién se va a quedar con tu esposa, en quién se va a quedar con la cuenta del banco, etcétera, 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 pues tienes que inexorablemente volver, retornar de nuevo, continuar en el samsara, en la rueda del eterno retorno. Ahora, ese estado de conciencia que tengamos en ese momento va a estar determinado por nuestro karma previo, por nuestra preparación. Y como el momento de la muerte es difícil, en el yoga, en los textos del yoga, en los textos de Ayurveda, de la medicina de la India, se explica que en ese momento se pierde el smriti, el recuerdo, se confunde la inteligencia, el aire vital se perturba, los elementos se queman todos los datus, los agni, los fuegos del cuerpo queman los datus, hay confusión de los sentidos, hay confusión de la mente. No es un momento fácil. Por lo tanto, tienes que entrenarte muy fuerte. En el mismo Mahabharata se describe que el entrenamiento militar debe ser tan fuerte que la guerra sea un descanso. Asimismo, si tú todos los días te preparas para el momento de la muerte, cuando llegue ese momento, vas a estar tranquilo, vas a encontrar una sonrisa para recibir a la muerte y la muerte no va a ser algo desagradable, va a ser simplemente el encuentro con el Ser Supremo. Pero si no te preparas, no te garantizo eso en absoluto. En el Bhagavad Gita, entonces en el capítulo 14, el texto 14 y 15 describen los diferentes destinos que adquiere el alma en el momento de morir de acuerdo a su estado de conciencia. Cuando uno muere en el estado de la modalidad de la bondad, de la iluminación, del balance, de la armonía, de la luz, va a los planetas superiores y puros de los grandes sabios. Cuando uno muere en el plano de la pasión, del deseo, de la acción, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas y nacen los planetas intermedios como este planeta. Y cuando uno muere en la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal, en planetas inferiores, en especies inferiores de vida. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo nunca voy a perder mi cuerpo humano. Pero pues piénsalo, si el Ser Supremo te da una máquina tan evolucionada para lograr la autorrealización y tú la desperdicias en actividades en la ignorancia, ¿por qué él tiene que garantizarte una forma humana de vida para la próxima vida? Por lo tanto, tenemos que valorar nuestra forma humana y utilizarla adecuadamente en las actividades que están prescritas para el ser humano. Y la principal actividad, dice el Vedanta Sutra, es Atato Brahma Ginyasa. Ahora que tienes esta forma de vida humana, aprovéchala para inquirir respecto a la verdad absoluta, porque en el cuerpo de árbol o en el cuerpo de perro no lo vas a poder hacer. Por otra parte, algo importante que quiero aclarar es que se ha vendido dentro de la tradición judeocristiana y se ha vendido en todo el sentido de la palabra, ya les voy a explicar, la teoría del infierno eterno y del cielo eterno, pero realmente cielo material e infierno material son simplemente estados de conciencia y lugares por los cuales el alma transita en su proceso de aprendizaje en esta experiencia de vida. ¿Por qué les digo vendido? Porque en la Edad Media el Vaticano, la Iglesia, empezó a vender indulgencias y homilías. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de monetizar y llegar a ser lo que son en este momento
el Vaticano es el estado más pequeño y más rico del mundo en relación a la cantidad de habitantes y en relación a la proporción del estado. ¿Eso cómo lo lograron? Pues de muchas formas, y una de esas fue la venta de indulgencias y de homilías. Entonces, a las personas corruptas que tenían dinero, comerciantes, mercaderes, guerreros, reyes, aristócratas, les decían, tú has sido muy pecaminoso. Entonces, si tú me das 100 monedas de oro, vas a el purgatorio. Pero si tú me das 200 monedas del oro, entonces tienes amnistía y ya no tienes que ir ni al purgatorio ni al infierno. Pero si tú no me pagas este dinero, vas a ir al infierno eterno. ¿Por qué? Porque tú te has portado mal, has utilizado incorrectamente tu libre albedrío. Y debido a esto, en la concepción judeocristiana se planteó la idea del cielo eterno y el infierno eterno en el plano material. Pero por encima de esta relatividad de los mundos materiales, sí hay un cielo eterno, pero ese cielo eterno es el campo espiritual, el campo antimaterial, y es un campo hecho de la chit shakti, de la conciencia espiritual pura. Ahora, para llegar a ese campo, de nuevo tienes que prepararte y tienes que merecerlo. No es que yo he participado hace 15 días, se falleció la mamá de mi hermano mayor y entonces el sacerdote dice, bueno, la señora está descansando en la paz de Dios, está en el cielo y murió en la fe y entonces ya fue al cielo. Pero para la cultura védica no es así. Incluso dentro de la tradición judeocristiana, el mismo Jesucristo dijo, no solo el que diga Señor, Señor será salvo, es el que ejemplifique quién es Cristo en su corazón, el que va a poder salvarse en el momento de la muerte, el que va a poder ser redimido en ese momento. Por lo tanto, se requiere una vida de pureza, de integridad, de preparación y de perfección si queremos llegar al campo espiritual, porque al mundo espiritual no puedes ir con toda tu maletota de apegos, con toda tu maleta de ego, con toda tu maleta de inseguridades, con toda tu maleta material. Allá no vas a poder entrar con esto. A Tutankamón lo enterraron con la huaca y con las joyas y con la comida, e incluso con algunos familiares, y sin embargo después de eso los huaqueros pues abrieron la tumba de Tutankamón y que encontraron pues que todo eso que lo había acompañado se quedó en este plano y lo que fue su alma, y esa alma adquirió un próximo cuerpo, bien sea material, bien sea espiritual, de acuerdo a el estado de conciencia en el momento de la muerte. Yam, yam, bapish, maram, baban, de acuerdo al ba, a la emoción, al estado de conciencia que tengas en el momento de la muerte, vas a ir a un próximo destino. Esto es algo simplificado para poder cerrar mi intervención y para poder dar un espacio para que ustedes hagan preguntas. Vamos a tener unos 20 minutos de preguntas y respuestas para que puedan aprovechar y para que podamos aprender mutuamente, interactuar, pero les voy a dar un resumen de lo que puede pasar, porque hay gente que dice que nadie ha ido, nadie ha vuelto. No, realmente sí, están los Vedas, están los Puranas, están los textos sagrados, hay sabios que tienen Trikala Gyan, pueden ver el pasado, pueden ver el futuro, pueden ver el presente. Sí hay personas que tienen experiencia directa de lo que pasa después de morir. Entonces, ¿qué nos dicen los Vedas? El que muere en la modalidad de la ignorancia nace en especies inferiores de vida. Por lo tanto, puede retroceder, porque el samsara es un círculo, es una rueda. Y tienes dos opciones con la rueda. Vas para adelante o vas para atrás. El carro va hacia adelante o va en reversa. Por lo tanto, puedes ir en reversa, retrocedes, o puedes ir para adelante, de acuerdo a tu conciencia. El que muere meditando en fantasmas, espíritus, el que gusta del espiritismo, del vudú, de religiones del tantra negro, religiones relacionadas con esas entidades bajas, nace entre estos seres. También pasa lo mismo con la persona que se suicida o que muere de forma violenta, de acuerdo a su karma, entonces puede quedar en un estado fantasmagórico, es decir, puede quedar en un limbo en el cual ya no tiene un cuerpo material, pero tiene todos los deseos que tiene una persona que tiene un cuerpo material. Y pues después de un proceso de purificación, después de un aprendizaje, él sale de ese cuerpo fantasmal y de nuevo toma una forma de vida. El que muere meditando en los antepasados va a Pitriloka, el planeta de los antepasados.
Entonces hay personas que tienen esa imagen en su cerebro. Oh, yo vi la luz y vi el túnel y al otro lado estaba mi abuelita y mi abuelita me decía, venga, venga, mi hijo conmigo, ¿sí? Puede ser la impronta, puede ser el deseo de ver al ser querido, pero en la cultura védica sí hay todo un sistema de rituales perfectos, se llama samskaras. Dentro de esos samskaras hay una ceremonia que se llama srada, que se hace por los antepasados difuntos, en el cual se hace toda una preparación para que la familia pueda ir a un solo lugar llamado Pitriloka, en el cual se encuentran los antepasados. Pero hay todo un proceso espiritual para llegar allá, no es cualquier cosa. Sin embargo, pues en ese lugar también va a haber condicionamiento, porque es un lugar todavía material. El que muere meditando en los semidioses, en los seres divinos, en los ángeles, por así decirlo, en un sentido más amplio, va a los planetas celestiales, pero del cielo material, que dijimos que era un lugar en el cual el alma experimentaba una experiencia temporal. El que muere meditando en el aspecto impersonal de Dios va a la luz divina, va al Brahman. Entonces el yogi que realiza su identidad como Brahman, como energía espiritual pura, él puede fundirse con esa energía. Eso se llama técnicamente Asampragyata Samadhi en los Yoga Sutras de Patanjali. Y hay otro tipo de Samadhi, de conexión con la divinidad, que se llama Sampragyata Samadhi, y es la conexión que ocurre cuando uno ya se libera de todos los obstáculos, de todos los apegos, se libera de todos los condicionamientos inferiores y muere en estado de bondad pura, recordando al Ser Supremo. El nacimiento más elevado que podemos tener en la próxima vida es un nacimiento espiritual, ir al cielo espiritual, tomar un cuerpo espiritual, ya no un cuerpo hecho de huesos, sangre, músculos, tendones, sino un cuerpo hecho de Chit Shakti, esencia, conciencia pura, energía espiritual pura, y en ese cuerpo podemos servir al Ser Supremo en su forma personal. Es el estado más elevado dentro de todos los procesos del yoga. Ante Kale, Chamam Eva Shmaran Muktva Kale Varam, Ya Prayati Samat Bhavan Yati Nashti Atra Samshayaha. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo, recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanzará mi naturaleza eterna. De esto no hay ninguna duda. Ahora, ¿por qué el Ser Supremo nos recomienda que meditemos en Él, que entreguemos toda nuestra emoción, todo nuestro corazón, todo nuestro sentimiento para servirlo a Él? Porque explicamos diferentes nacimientos que puede tomar el alma en su próximo destino, bien sean nacimientos en un cuerpo material o en un cuerpo espiritual. Pero podemos deambular por el universo material, a veces en cuerpos de ricos, a veces en cuerpos de pobres, a veces en cuerpos humanos, a veces en cuerpos de reptiles, a veces en cuerpos con una inteligencia muy desarrollada, a veces en cuerpos sin inteligencia. Todo eso puede pasar, pero en el Bhagavad Gita se describe Abrahma Bhuvanar Loka Punar Avartino Arjuna. Desde el planeta más elevado, Swarga, los planetas del cielo material, hasta el planeta más bajo, Patala, el infierno, todos son lugares en los cuales sigue existiendo el nacimiento y la muerte de forma repetidas. Pero aquel que llega a mi morada eterna, para vio en el campo espiritual, el campo antimaterial, nunca tiene que volver a nacer en una forma material. Por lo tanto, la inteligencia de primer tipo no es cambiar de la cárcel hecha de alambre de púas a la cárcel hecha de oro. No, eso es una inteligencia de tercer nivel. Aunque todos queremos mejorar nuestra condición material, pero no necesariamente esto nos va a llevar a liberarnos de la esclavitud material. Mientras que el desarrollar un vínculo, una relación, un BAF, un sentimiento del Ser Supremo, y que ese vínculo sea cada vez más profundo y más consistente, nos puede permitir no cambiar de cuarto, no cambiar de cárcel, no cambiar de reloj, no cambiar de cuenta de ahorros, no cambiar de
esposa, de esposo. No, nos va a permitir cambiar hacia el lugar en el cual todos los seres van a ser seres iluminados, conscientes, bienaventurados, y en el cual tú puedes personalmente disfrutar de una relación eterna con la suprema personalidad de Dios. Y así, si tú enfocas tu vida a desarrollar esta relación con Dios, si tú desarrollas prem, amor puro por Dios, si tú entregas tu corazón a Él, en el momento de la muerte solamente te va a esperar amor y bienaventuranza espiritual.